Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los lunes, vamos a ver conferencia de fase A. Veremos la conferencia número 8, que se titula Evolución, Involución y Revolución. Entonces, vamos a ver estas dos leyes gemelas, evolución e involución, y vamos a ver pues lo que es revolución. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Los compañeros que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Recordar un poco pues cómo es la temática del curso. Entregamos 75 conferencias completamente gratuitas enfocadas a la práctica. Las conferencias de la fase A, que son 50, las entregamos los días lunes. Las conferencias de lunes y miércoles. Las conferencias de la fase B, que son 25, las entregamos los días viernes. Los domingos tenemos horarios de práctica guiadas de las conferencias que vemos de fase A en la semana. Y los días martes y jueves tenemos horarios de prácticas matutinas enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que es la base de todo este trabajo de conocernos a nosotros mismos, de desarrollar nuestra conciencia. Esa parte de nuestra alma que está pues atrapada en los defectos psicológicos o formas equivocadas de ser. Entonces también tenemos horarios de fogueos para las personas que ya habiendo visto todo el temario de fase A o que ya lo han visto más de una vez y quieran formarse ya como instructores, pues pueden entonces pedir el horario de fogueo a través de el número privado que siempre al final les mostramos o que también pues está en la descripción del tema. Allí está el número del grupo de WhatsApp. Allí pues nos pueden contactar para sacar ese horario, que los fogueos los hacemos por Meet, por Google Meet. La persona pues si quiere foguearse de manera pública o de manera privada pues lo participa. Le entregamos el libro de las conferencias para que las vaya estudiando, reflexionando, la exponga y en ese momento en que la expone pues hacemos los aportes pertinentes para que haya una mayor comprensión del tema y ya la persona pues pueda enfocarse a entregar el conocimiento. Recordemos que al entregar el conocimiento de manera desinteresada, pues allí estamos desarrollando el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad. Eso que nos permite desegoistizarnos, o sea, hacer las cosas sin ningún interés. Entonces, en la medida en que vamos trabajando para entregar el conocimiento, también se va desarrollando ese amor desinteresado en nosotros. Entonces, bien, vamos a ir iniciando, saludando a los compañeros que se van uniendo ahora mismo al en vivo. Recordarles que si hay alguna inquietud en esta conferencia es larga, pero tiene muchas pistas, es muy importante esta conferencia. Es bueno que comprendamos que debemos ampliar un poco nuestra mente
porque muchos son los conceptos que tenemos respecto a lo que vinimos a hacer, a la existencia, a la vida. Son muchos los conceptos que se tienen y acá vamos a no a decir lo que nosotros creemos, porque recordemos que estas conferencias las dejaron maestros conscientes, o sea, maestros que ya han hecho ese proceso de autorrealizarse, que ya han eliminado todo el ego en ellos mismos, que ya se han cristificado. Entonces, por eso les decía, es bueno que abramos un poco la mente para que pues podamos ir reflexionando y comprendiendo pues cada una de las conferencias. Entonces vamos a ir pasando a las diapositivas. Entonces el objetivo de esta conferencia es lograr ver con claridad a qué vinimos al planeta y cómo podemos lograr ese objetivo. Aquí lo vamos a ver de una manera amplia y pues cada uno irá haciendo su reflexión. Recordemos que toda esta enseñanza que dejaron los maestros pues no es para que digamos lo demos por sentado, sino que cada uno puede investigar a través del desdoblamiento astral consciente con su ser, o sea, preguntarle. O sea, ya en la conferencia número 2 vimos, por ejemplo, que tenemos derecho a 108 existencias como humanos. Pues acá vamos a ver otros temas más amplios y eso también lo podemos investigar a través del astral. O sea, si todo esto se da de esta manera, si es verdad que tenemos derecho a 108 existencias, si es verdad que hemos evolucionado pasando por cada uno de los reinos de la naturaleza y nos toca involucionar también por cada uno de los reinos de la naturaleza. Entonces, vamos a ir ya entrando en contexto, hablando de que las leyes de evolución e involución son leyes completamente mecánicas. O sea, todas las 48 leyes que rigen la tercera dimensión son mecánicas y todas las leyes de las que hablábamos en la conferencia anterior, de las dimensiones y dónde están en nosotros, hablábamos cómo pues cada una de esas dimensiones principales de la naturaleza tiene una cierta cantidad de leyes. Entonces, todas esas leyes de cada una de las dimensiones son completamente mecánicas. Acá donde estamos ahora mismo, que es en la tercera dimensión, pues estamos sometidos a 48 leyes que, pues, no hay forma de que una persona llevando su vida tal cual como la lleva, pues pueda deslindarse de estas leyes mecánicas, porque a estas leyes está sometido todos los seres que están en el universo. Entonces, debemos comprender cómo, pues en el universo todo se rige de acuerdo a estas leyes y observar pues cómo ese proceso se da en nosotros, cómo se fue dando desde que la chispa bajó a la manifestación y en qué punto nos encontramos para reflexionar sobre el trabajo que hay que hacer, que fue el que vinimos a hacer a la manifestación. O sea, vinimos a la manifestación, o sea, nuestra chispa envió, nuestro ser, perdón, envió su chispa a la manifestación para adquirir una sabiduría, para sacar una sabiduría acá en la tercera dimensión, en el físico. Con este cuerpo físico es que podemos hacer el trabajo. Entonces, hay muchos conceptos en la sociedad que nos hablan de la evolución como que si fuese algo que se va a ir dando y que incluso hoy en día hasta hay personas que hablan de un supuesto salto cuántico que nos va a llevar a la quinta dimensión y que vamos, o sea, que estamos evolucionando y esa evolución se va a dar sin hacer absolutamente nada. O sea, que toda la humanidad está evolucionando y vamos a dar ese salto cuántico. Sin embargo, es porque no se reflexiona. Porque si nos ponemos o sea, a pensar un poquito, o sea, cómo se ha dado todo el proceso, cómo era antes, en la época, por ejemplo, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pues
Antes ni siquiera se hablaba de sexo, antes no había eh, tanta ira en las personas, no había tanta lujuria en las personas, no había tantos procesos de codicia donde ya pues el ser humano empieza a matar hasta por un pedazo de tierra. Y no se comprende que eso es que hemos ido, pues así como llegamos evolucionando hasta un punto, pues llega un momento en que nos corresponde involucionar. Y como raza, pues ya pasamos en ese proceso mecánico como raza total, o sea, como toda la raza humana, ya pasamos del proceso evolutivo, ya pasamos al proceso de involución. Y es precisamente porque pues hay mucha degeneración, hay muchísima perversidad, muchísima prostitución, crueldad, guerras. O sea, es ver cómo la maldad está generalizada. O sea, muchas veces podemos decir, no, es que la mayoría de las personas, los buenos somos más, eso es un concepto que tenemos, pero en realidad no se comprende que hay mucha perversidad dentro de nosotros, aunque no se manifieste físicamente, aunque por personalidad, o sea, como tenemos una personalidad generalmente buena, pues entonces no nos atrevemos a ir directamente a matar a alguien. Pero ante alguna circunstancia, que se metan con un hijo o que se metan con el papá o que se metan con la mamá, a lo mejor ahí sí nos sacan esos yoes asesinos. Entonces es porque no reflexionamos, o sea, hoy en día se hacen tantos procesos, digamos que pudiera pensar las personas que se está generando esa evolución de la que hablan esas personas que dicen que vamos a dar ese salto cuántico, pudieran pensar que bueno, es que ya estamos yendo a la luna, es que ya vamos incluso a ir a Marte y eso es evolución. Y en realidad no se comprende que eso no es evolución. O sea, no es evolución porque la forma en que se evoluciona generando contaminación, generando daños al planeta, donde se ligan incluso metales que no son compatibles biológicamente hablando respecto a los reinos y respecto a lo evolutivo o involutivo de esos metales, eso hace mezclas, alianzas que están violentando las leyes. Entonces, eso no muestra una evolución. También hay personas que dicen, no, sí estamos evolucionando porque ya se hacen transgénicos, ya se llega a tener plantas frondosas, cosechas perfectas, pero no se reflexiona, esas semillas transgénicas sencillamente dan una cosecha grande, bonita, pero ya esa semilla no vuelve a dar frutos. Entonces allí también se están violentando las leyes de la naturaleza cuando se generan esos transgénicos. Entonces es reflexionar para comprender que así como hay una ley de evolución, en algún momento llega el punto donde pasamos a la involución. Vamos a revisar pues cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. Por acá nos saluda el compañero Perfecto desde los valles del Tuy. Bueno, bienvenido, Perfecto. Y también nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenidos. Entonces vamos a ver pues cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza. Todas las chispas salen del sagrado sol absoluto. O sea, ese sol de donde emanan todos los dioses, o sea, donde está nuestro ser y envió a su chispa, a esa chispa que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces todas salen de allí del sagrado sol absoluto en busca de su maestría o autorrealización, o sea, de llegar a desarrollar la sabiduría que se encuentra atrapada en todo lo que es ese proceso de la rueda, que ya vamos a ir viendo pues cómo la chispa va adquiriendo defectos psicológicos en el paso por cada uno de los reinos y después cuando llega al reino humano le corresponde hacer el trabajo de regreso de sacar la sabiduría de cada uno de esos defectos psicológicos, porque este planeta es un planeta escuela.
O sea, acá vienen las chispas que quieren desarrollarse al punto de llegar a grados de Cristos o maestros. Y todas las personas que están acá en este planeta tienen esa capacidad. No dependemos de ninguna persona. Necesitamos son las herramientas. Las herramientas aquí están, las dejaron los maestros en las 75 conferencias, y cada uno con la guía de su propio ser tiene la oportunidad de hacer el trabajo. Se baja a través de uno de los 7 rayos de la creación. Esos rayos le dan a la chispa, digamos, la vocación de hacia dónde va a ser la enseñanza que va a desarrollar. Y bajan a la rueda del Sansara a hacer el curso. O sea, hacer ese curso de pasar por cada uno de esos reinos, ir adquiriendo defectos psicológicos, ir adquiriendo esas formas equivocadas de ser, y, como les decía, ya luego hacer el trabajo una vez que ya se tiene cuerpo físico como humano, que ya se tiene un cerebro intelectual, que ya se puede reflexionar, allí en ese punto hacer el trabajo. Todas las chispas tienen libre albedrío y no son presionadas a lograr el triunfo. Allí tenemos también que comprender pues que no es nada más que baje la chispa, que le llegue el conocimiento y ya listo, se va a autorrealizar. No, porque resulta que la chispa tiene que querer. O sea, la persona tiene que querer. Si la persona no quiere hacer el trabajo con su derecho al libre albedrío, pues sencillamente no lo hace. Y como hoy en día, pues las personas estamos muy dormidas con todo el proceso de la personalidad, del trabajo, de esos yoes de la codicia que nos llevan es a hacer dinero, y eso es lo importante, hacer dinero para viajar, para pasear, para conocer, para que los demás vean que me va muy bien, para que mi familia se sienta orgullosa de mí, pero esos son los procesos de la personalidad. Y entonces a muchas personas, como todo ese proceso de la personalidad, el diario vivir, los hijos, la pareja, el trabajo, pues se les va la existencia porque no tengo tiempo para hacer el trabajo interior. Entonces, en ese sentido tenemos libre albedrío. A cada uno que le llega el conocimiento está ya teniendo esa brillante oportunidad, pero tiene que tomar la decisión. Entonces, Entonces, ¿cómo evolucionamos a través de los 4 reinos de la naturaleza? Continuemos. Se fija como tiempo para la oportunidad 300.000 años esotéricos, y esto es importante que lo observemos porque generalmente hemos aprendido a través de las religiones que no, la vida que existe es esta y ya. O sea, de aquí nos morimos, hay que pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia, que su piedad y misericordia es muy grande, porque el Maestro Jesús, según la enseñanza religiosa, pues vino a salvarnos. Y resulta que no es así. O sea, en realidad el Cristo Jesús y todos los Cristos que han hecho este trabajo en este planeta, han mostrado el trabajo que cada uno debe hacer para cristificarse, para desarrollar al hombre dentro de nosotros. Veíamos en la primera conferencia que estamos compuestos por cuerpo físico, o sea, este cuerpo físico que tenemos un alma. Esa alma es ese entorno en nosotros donde están contenidos todos nuestros defectos psicológicos. Allí nuestros defectos psicológicos tienen atrapada el alma. O sea, esa parte energética en nosotros es el alma, pero está atrapada en los defectos psicológicos. Entonces allí tenemos ese 97% de esencia atrapada en el ego. Una vez que trabajamos para liberarla y la condensamos a través de la práctica de suprasexo, es cuando la unimos acá al espíritu, a ese principio de espíritu que tenemos, que solo es un 3%, pero que tenemos que ir condensando en nuestra columna todas las chispas que vamos liberando para que ese 3% pues empiece a desarrollarse. Cuando vamos muriendo, esto, que es nuestra alma atrapada en el ego, se va creando, porque en realidad no está creada. Somos seres desalmados, o sea, no tenemos alma,
porque allí también es importante que comprendamos una persona o un ser con alma definitivamente no haría las cosas que nosotros hacemos. O sea, la forma en que odiamos, la forma en que buscamos desquitarnos de todo y de todos, todos esos malos sentimientos que tenemos, incluso esos buenos sentimientos cuando uno reflexiona y ve qué hay detrás de cada uno de esos defectos psicológicos buenos, hay muchísima perversidad. Entonces, allí es donde está nuestro trabajo para desarrollar esa alma en nosotros, en toda esa envoltura seminal. Entonces, los seres con alma no tienen, o sea, ya tienen un buen porcentaje de esa alma creada y no llegan a hacer pues las cosas que nosotros hacemos. Entonces, recordemos que incluso en la enseñanza del Maestro Jesús decía que el Cristo es el Hijo del Hombre. Y definitivamente sí, el Cristo es el Hijo del Hombre, porque es este hombre que tiene que desarrollarse, porque una persona cuando desarrolla su alma, o sea, la crea a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, allí es donde se desarrolla como un hombre verdadero. Ahorita somos animales intelectuales mal llamados hombres, porque nuestros defectos psicológicos nos tienen animalizados. Entonces, toda esa parte instintiva que nos lleva a reaccionar como animalitos, donde alguien nos grita y hasta le damos un golpe sin siquiera pensarlo, donde una persona puede tener pareja y va y fornica con cualquier otra persona sin reflexionar en que está ligándose energéticamente incluso al karma de esa otra persona, y así muchísimas cosas que hacemos sin reflexionar porque actuamos a través del instinto, como los animalitos. Entonces, bueno, por acá nos saluda Ana Tarazona, nos dice importante el tema, sí, definitivamente, Ana. Entonces, para este tiempo de desarrollar, de hacer ese desarrollo interior, de autorrealizarnos, tenemos 300.000 años esotéricos. Eso está representado en la formación de 3.000 almas. Y un alma por cada ciclo, y cada ciclo tiene 108 existencias como humano, por cada una de esas almas, lo que equivale a 324.000 cuerpos físicos como humano. O sea, esta cuenta es muy sencilla. Está esa rueda del samsara, que ya la vamos a ver, vamos a pasarlo por acá. Está esta rueda, que es la rueda del samsara. Tenemos derecho a 3.000 vueltas en esta rueda. O sea, a iniciar por aquí, por el reino mineral, pasar al reino vegetal, pasar al reino animal, pasar al reino humano en la parte de la rueda evolutiva. Y después pasar aquí en la parte evolutiva, tenemos derecho a 54 existencias, y las otras 54 existencias como humano son en el reino humanoide, que es en el que la mayoría de las personas que estamos aquí en el planeta ya estamos en esa parte humanoide. De allí, si la persona se le terminan sus 108 existencias, pues ya le toca involucionar, o sea, ya le toca pasar a que la chispa se limpie de manera mecánica, porque la persona con todos los defectos psicológicos que ha desarrollado, pues no puede ser conectado nuevamente a la rueda, sino que tiene que limpiarse la chispa para volver a ser conectada en la rueda. Entonces va al proceso de involución a los infiernos atómicos del planeta. Allí se limpia la chispa con dolor en cada uno de esos defectos psicológicos que alimentó, en todo ese 97% de esencia atrapada en el ego. Todo eso se purifica en el infierno, y ya una vez allí, pues entonces tiene derecho, una vez que se limpia esa chispa, a ser conectada otra vez. Y así a ser conectada otra vez y otra vez y otra vez hasta que complete 3.000 vueltas. Cuando ya completa las 3.000 vueltas y no hace el trabajo, definitivamente allí pasa, como vemos acá, las alternativas de la chispa sería el segundo aspecto, que es el fracaso. Agotar las existencias y regresar al absoluto con el mismo 3%
de esencia inocente, porque cuando fuimos conectados de manera inocente, o sea, la chispa estaba en el sagrado sol absoluto, no era capaz de sentir felicidad siquiera en el sagrado sol absoluto, porque al no tener el opuesto, pues no sabe que está en estado de felicidad. Entonces ya cuando lo conectan acá a la rueda del samsara, que todo es dual, todo es bueno y malo, negro y blanco, bajito alto y alto, gordo y flaco, todo tiene su opuesto. Me gusta y no me gusta, me agrada y me desagrada, todo tiene su opuesto. Entonces acá es donde puede llegar cuando hace el trabajo de autorrealizarse, de sacar la sabiduría de todos esos defectos psicológicos. Allí es donde puede alcanzar la felicidad. Entonces el triunfo es cuando logra la autorrealización, o sea, cuando en ese, porque es en esta parte donde generalmente los dioses que mandan su chispa, pues prefieren, o digamos de alguna manera es más productivo cuando la chispa se autorrealiza estando en el reino humanoide, porque tiene más defectos psicológicos y de allí es de donde va a sacar la sabiduría que vino a sacar en la manifestación. Entonces, no es que no haya seres que en el reino humano se hayan autorrealizado, también los hay, pero generalmente los seres pues buscan, que incluso son pues bien osados, muchos esperan hasta la última existencia para generarle la fuercita a la chispa para que haga el trabajo en ese punto que es donde está más degenerado, de donde puede sacar mayor sabiduría en la manifestación. Entonces, como les decía, se da el triunfo si la chispa, una vez que le llega el conocimiento, empieza a hacer el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y de esa manera, pues, se autorrealiza. O sea, empieza a morir a todos sus defectos psicológicos, ese factor de la muerte, empieza a condensar esa energía liberada de los defectos psicológicos y adquirir esa comprensión del defecto, y esa chispa liberada condensarla en la columna vertebral, de manera que el defecto no la pueda volver a tomar. Va condensando vértebra por vértebra en su columna, y de esa manera va creando los cuerpos que le van a permitir desarrollar su alma y de allí terminar el proceso de la autorrealización. El fracaso que les había mencionado, cuando habiendo pasado ya sus 108 existencias, pues no hizo el trabajo, no le llamó la atención, no le interesó, pensó, no, pues ya ahora que veo que hay varias oportunidades, lo dejo para después, pero muchas veces la persona no sabe, y esto también lo podemos investigar a través del astral, muchas veces no se sabe que estamos en la última existencia. Y que incluso cuando la persona dice, no lo voy a hacer en esta existencia, lo hago en la próxima, eso generalmente genera una recurrencia. Y la siguiente existencia va a decir lo mismo. O sea, ya vamos a ver más adelante las leyes de retorno y recurrencia, que es algo que vuelve a repetirse de una existencia a otra, y de esa misma manera cuando decimos no, sí, yo veo el conocimiento, sí, me parece bien, pero no quiero hacer el trabajo. Entonces eso puede ser lo que hemos estado haciendo, quién sabe cuántas existencias, y no nos hemos enseriado en hacer el trabajo. Y está la renuncia a la rueda, donde la chispa pues llega a generar en sí mismo muchísima debilidad, no se le ve fuerza, no se le ve que se le desarrolla demasiado miedo, demasiado temor en la existencia, tanto que al punto de que le hacen una prueba, porque para que se dé la renuncia tienen que hacerle una prueba interna a la chispa, donde viene alguna catástrofe y la chispa no hace nada por defenderse. Que muchos de nosotros pudiéramos decir, ay, no, sí, de verdad, yo creo que yo renunciaría, no, yo no haría nada y no sé qué, pero no, basta con que sintamos un dolorcito o algo, que se empieza a mover la tierra cuando hay un movimiento telúrico, o que nos vemos que está ahí un fuego, una cosa que se está incendiando, y la persona busca maneras de correr, de ver para dónde agarra, de ver qué hace. Entonces, en realidad cuando se da la renuncia es porque es una chispa que verdaderamente no tiene la más mínima fuerza,
y ante esta prueba pues definitivamente no hace absolutamente nada, sino que se deja llevar. Y allí pues le dan la renuncia a esa chispa y la devuelven, la llevan al proceso de involución para limpiarla hasta donde se haya ennegrecido de defectos psicológicos, y de allí sencillamente la devuelven al sagrado sol absoluto, pero inocente. Otra vez no tiene la capacidad de experimentar la felicidad porque no ha visto el opuesto. Entonces vamos a ver cómo es el paso por cada uno de los reinos. Recordemos que si hay preguntas las pueden dejar allí en los comentarios, que a medida que vamos avanzando pues las podemos ir respondiendo. Entonces, cuando la chispa baja del sagrado sol absoluto es conectada en principio en el reino mineral. En cada uno de estos reinos hay maestros que van guiando a la chispa para que vaya comprendiendo los procesos en cada uno de estos reinos, porque como les decía, esto es una escuela. Entonces aquí hay unos devas o gurú que dirigen a la chispa cuando es conectada en el reino mineral. Como este proceso en la evolución pues son conectados a piedras, pero piedras que son evolutivas. Cuando se conecta no tiene defectos psicológicos, pero inicia la creación de defectos psicológicos. Es un ser monocerebrado, un cerebro simplemente emocional. Aquí ya empieza a adquirir defectos psicológicos, que esos gnomos de la naturaleza, que de las piedras, que empiezan a sentir fastidio porque los devas, los gurús, miren que vamos a explicarles las cuestiones del reino y qué fastidio. Sí, tal cual. Entonces empiezan a crear defectos psicológicos del aburrimiento, del juego, del fastidio, y allí se van adquiriendo defectos psicológicos. Aquí lo vamos viendo, se va la chispita agarrando sus defectos psicológicos en este reino mineral evolutivo. Cuando ya los devas consideran que ya adquirieron la suficiente enseñanza de ese reino, comprensión de ese reino, lo pasan al siguiente reino, que es el reino vegetal. Cuando hablamos en el reino anterior de gnomos y pigmeos, es el nombre que recibe esa inteligencia interior. O sea, esa, digamos de alguna manera, esa alma es ese gnomo o pigmeo. Acá en el reino vegetal, esa chispita se denomina elemental. Es un ser bicerebrado, ya no solo tiene el cerebro emocional, sino que ahora tiene el cerebro emocional más el cerebro motor instintivo sexual. Y eso vamos a ver que lo vemos en las plantas, donde ya no es solamente que las plantas a veces llegan a generar hasta miedo hacia personas que son muy voraces con las plantas, que las cortan, que las dañan, que las maltratan, y la planta siente, sino que hay aspectos que, por ejemplo, cuando la planta no le llega los suficientes nutrientes, ella pues en esa forma instintiva de mantenerse con vida, pues empieza a extender sus raíces para tomar los nutrientes de la tierra. Igual cuando hacen crecer sus ramas o se van volteando si no les pega el sol para ir buscando la luz solar, eso se da porque tienen ese cerebro motor instintivo sexual. También porque con ese cerebro motor instintivo sexual, pues también les da para reproducirse. Y allí en este reino pues también van adquiriendo defectos psicológicos, esa lucha por los nutrientes, esa lucha por el sol, otras plantas involutivas que se le pegan a estas plantas, esas plantas involutivas que son parásitas, pues allí también esa planta evolutiva le corresponde lidiar con este tipo de aspectos, donde también allí va desarrollando defectos psicológicos. Entonces, cuando los devas o gurús de este reino consideran que ya la chispa ya adquirió la suficiente enseñanza de este reino, pues lo conectan al siguiente reino. Todo esto es importante que comprendamos que dura miles de años. O sea, se puede pasar por distintas piedras en el reino mineral, se puede pasar por distintas plantas en el reino vegetal,
y por distintos animales en el reino animal. Y también es importante comprender que cuando hablamos de reino evolutivo, o sea, toda esa parte derecha de la rueda, estamos hablando de esas piedras preciosas. No estamos hablando de cualquier piedra ordinaria, sino como los rubíes, los diamantes, la amatista, o sea, esas piedras preciosas son las piedras evolutivas. Cuando hablamos de plantas evolutivas, estamos hablando de esas plantas frondosas, plantas medicinales, plantas que tienen mucho valor para el ser humano y para los animales. No son aquellas plantas que son maleza, porque las malezas y todas esas plantas parásitas pues son del reino involutivo. Entonces, de este lado de la rueda, del lado derecho, pues vamos a ver todos esos aspectos evolutivos de esos animales pues que son hermosos, de esos animales que están en ese estado y se observa que son evolutivos porque uno no ve, por ejemplo, uno no ve un águila, eh, o sea, no existe esa águila que sea toda, que no vuele alto y que no tenga esa forma de planear que se ve tan dueño de su espacio. Entonces, este tipo de animales que como vemos acá, puede estar el tigre de Bengala, puede estar el león, aquí vemos la orca, el águila, son animales evolutivos. Los perros de raza, caballos de raza, esos son animales evolutivos. Aquí en el reino animal ya esa chispa se denomina ánima. Sigue siendo bicerebrado, pero ahora ya tiene una columna, algunos tienen esa columna vertebral, aunque no sea erguida. Acá desarrollará todos sus instintos animales de fornicación, de violencia, de temor, de agilidad, instintos maternos, instintos de reproducción, instintos de manada, instintos de protección de la manada y así todos esos instintos de la parte animal. Entonces, de igual manera, cuando ya la chispa ya adquiere el conocimiento del reino, que también ha ido adquiriendo defectos psicológicos, allí vamos viendo cómo esa envoltura se va adquiriendo defectos psicológicos y cuando los devas pues ya consideran que ya tiene la comprensión sobre ese reino, pues es conectado al reino humano. En el reino humano esa chispa se denomina alma. Ya es un ser tricerebrado, con un cerebro emocional, con un cerebro motor instintivo sexual y ahora tiene un cerebro adicional que es el cerebro intelectual. Y entonces allí es donde vamos a ver que es acá donde ya la persona puede hacer el trabajo porque ya tiene un cerebro intelectual, o sea, ya tiene la capacidad de reflexión. Entonces, acá en el reino humano, vamos a ver que hay, en este lado del reino humano evolutivo hay un aspecto muy importante y es que cuando estamos en este reino son esas tribus antiguas que ya hoy en día no existen, esas tribus antiguas que respetaban a la naturaleza, que comprendían cada proceso de la naturaleza, que no en esta fecha no se siembra, incluso respetaban aspectos para la procreación donde no en esta fecha no se procrea, que en esta fecha no se recoge cosecha sino en esta otra y en esta se guarda cosecha porque después es que podemos volver a cosechar y así, o sea, porque comprendían los procesos incluso de toda la naturaleza. Y aquí en este reino humano evolutivo está el aspecto que iba a mencionarles, que es muy importante, y es que el intelecto controla al instinto. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que nuestra mente en esas 54 existencias nos sirve para reflexionar eso que voy a hacer, no debo hacerlo. Que voy a, por ejemplo, venían esas personas pertenecientes a esas tribus y resulta que aquí hay una manada muy bonita de animales y resulta que yo voy a matar a todos los más grandes y los más
robustos porque esos son los que me quiero comer. No, allí ese intelecto, que es el que gobierna el instinto, o sea, el instinto quiere comerse al mejor, pero el cerebro intelectual le dice, o sea, no, porque vas a degenerar esa raza y después vas a dañar la raza y después no va a haber comida para después. Entonces, por eso les digo que ellos reflexionaban y no maltrataban a la naturaleza. O sea, comprendían esos procesos y los respetaban porque reflexionaban antes de actuar. Cosa que pasa, no pasa igual cuando pasamos al reino humanoide. Entonces, acá también se siguen creando defectos psicológicos cuando ya se tiene esa envoltura seminal a una cierta cantidad de defectos psicológicos, pues ya la chispa y donde ya pasa de la 54 a la 55 existencia, allí pasa al reino humanoide. Aquí vamos a estudiar entonces la involución. Aquí en el reino humanoide pasa lo contrario, que era lo que les estaba diciendo, la parte importante de reflexionar, que aquí en este reino humanoide el instinto controla el intelecto. Y es lo que vamos a reflexionar. Cuando una persona quiere alimentar un defecto psicológico, ¿qué es lo que hace? Una persona, por ejemplo, le gusta a otra persona, se le activa ese yo de la lujuria, quiere ir a fornicar, ¿y qué hace nuestra personalidad? Ay, déjenme preguntar a ver quién es el personaje, a ver si me interesa económicamente o a ver si es compatible con mis gustos, con mis intereses, los intereses de mis yoes. Y la persona pues va, en lugar de reflexionar, o sea, no me puedo meter con una persona que apenas acabo de conocer, ¿no? Pues si me gusta lo suficiente y sí, me parece que sí, evalué lo que a mis yoes les, digamos, los que estén más resaltantes en mí, que por ejemplo pudieran ser los que mencionaba, la codicia y de repente pues el estatus social, entonces dice, no, ya empieza a justificar. O sea, el instinto quiere ir a relacionarse sexualmente con una persona y empieza a justificar. No, sí está bien, es bien agradable, es bien simpático, o el hombre respecto a la chica es bien simpática, está bien, perfecto, y va y fornica. Entonces no llega a ese punto de reflexión donde dice, o sea, donde dijera, pues, o sea, no puedo estar mezclándome con Raimundo y todo el mundo, y si lo vemos hoy en día, pues cómo estamos, ya hay incluso hasta parejas abiertas que pueden tener una pareja en la casa y cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que quiera. Salga ella con quienes quiera, salga él con quienes quiera, y tenemos igual la casa donde compartimos los dos y no pasa nada. Entonces, ¿por qué pasa eso? Precisamente porque nuestro instinto controla el intelecto. O sea, no hay reflexión. A veces personas llegan a ligarse sexualmente sin conocer a la otra persona y no solamente en aspectos de lujuria, es que en aspectos de ira, de codicia, de envidia, de pereza, incluso en cada uno de los pecados capitales, pues la persona hoy en día lo que hace es justificar al defecto psicológico. Ah, pues cómo no le iba a gritar a esa persona si me trató mal. Ah, pues que yo le iba a hacer un favor. No, esa persona a mí nunca me ha hecho un favor y siempre me ha visto mal y no, yo no le voy a hacer ningún favor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es justificar al defecto psicológico en lugar de reflexionar. O sea, ¿cuál es el problema en que podamos desarrollar ese amor desinteresado? O sea, ¿cuál es el problema en que, o sea, y no es que la persona vaya por la vida, no, todo el mundo me va tratando mal y yo ahí entregado, eh, digamos, a la sumisión, a que todo el mundo nos humille y nos maltrate, no es de esa manera, a que haya la reflexión. Eso es lo que en este reino humanoide no se da. Entonces, ya cuando estamos en este reino humanoide, lo más importante son las apariencias. O sea, si yo voy a ligarme sexualmente, pues que la gente no lo sepa, que mi pareja no lo sepa para que no me cree inconvenientes con mi pareja, porque de esa manera antes eran los hombres los que lo hacían de esa manera, pero hoy en día tanto hombres como mujeres lo hacen de la misma manera. Entonces lo único que les gusta es resguardar la personalidad, bueno, que no se entere.
O sea, ese trayecto de la personalidad, ese estar cuidando esa apariencia, pero somos capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, aquí en este reino humanoide, por eso se desarrolla muchísimo más la maldad y la perversidad en nosotros. Y llega a quedar esa envoltura seminal negrita. Entonces, allí es donde está la sabiduría atrapada en los defectos psicológicos, de donde vamos a sacar la sabiduría que nuestro ser vino a sacar, enviando esta chispa que está dentro de nosotros. Entonces, eh, cuando estamos acá, en este reino humanoide, es hasta allí que evoluciona el ego. O sea, hasta aquí, a este reino humanoide, porque aquí tenemos la limitante de las 108 existencias. Miren que acá se ve pues cómo se fue ennegreciendo la chispa en cada uno de los reinos. Y ya cuando pasa al reino humanoide, que como les decía, ya todos los que estamos en la manifestación ya estamos eh, en en este lado de la rueda. De hecho, la mayoría de los que estamos en las últimas existencias. Es cuestión de que cada uno investigue. Y es hasta aquí que evoluciona el ego, porque hasta allí es que tenemos la oportunidad, cuando nos llega el conocimiento, de hacer el trabajo de regreso, de sacar la sabiduría de cada uno de los defectos psicológicos. Cuando la persona, teniendo el conocimiento, pues decide no, no porque no me interesa, no porque no quiero, porque la vida no me da, no tengo tiempo, o porque X o Y, pues sencillamente la chispa tiene que ser limpiada cuando se terminan las 108 existencias y la persona muere. Pues ya pasa a la otra parte del proceso involutivo, que ya no está, pasa de ese reino humanoide, pasa al reino animaloide. Entonces ya allí la chispa tiene que ser limpiada, porque todos esos defectos psicológicos no pueden volver a ser conectados. Esa chispa con todos esos defectos no puede ser conectada nuevamente en la rueda. Tiene que primero limpiarse. Y para limpiarse, tiene que estar conectada a un animal involutivo, o sea, a ese reino animaloide, donde ya vamos a ver que son animales que son degenerados. O sea, esos animalitos que no son de raza, esos animalitos que se ven chandosos, pulgosos, arnosos en la calle, los burros, las mulas, o sea, esas mezclas de animales involutivos que se dan, allí está involucionando una chispa que, luego de terminar sus 108 existencias, pues es conectada en un animalito de estos. Pero la parte de la psicología pasa a las infradimensiones del planeta, donde tiene que ser limpiada la chispa con dolor. O sea, va a ir pasando por cada uno de los círculos del infierno, y allí se va a ir limpiando con dolor en cada uno de esos círculos. Cada defecto psicológico que alimentó, allí pues será limpiada, purificada. Entonces pasa a ser conectada entonces al reino animaloide, y una vez que ya pues ya ha purgado cierta parte de sus defectos psicológicos, pues es conectada al reino vegetaloide, de esas plantas involutivas, malezas, plantas parásitas, todas esas plantas que la gente arranca porque son malezas dañinas. Allí esas son plantas del reino vegetaloide, donde es conectada la chispa y sigue limpiándose la parte psicológica en las infradimensiones del planeta. De allí hasta que ha limpiado ya buena parte de esos defectos psicológicos, pasa entonces al reino mineraloide, que es cuando ya va bajando hacia los últimos círculos del infierno. Estos círculos del infierno, que son 9, pues va a ir esa chispa bajando, a nivel que va también pues bajando en estos reinos involutivos de la naturaleza. Cuando pasa al reino mineraloide, que ya son minerales involutivos, pues ya son cualquier piedra, piedra en la playa, piedras sin ningún tipo de importancia. Esas piedras son las del reino mineraloide.
Entonces está la chispa ya en el infierno limpiando la parte psicológica y aquí está conectado a una de esas piedras. Ya aquí al final de lo último del círculo del infierno, esa piedra que es donde está conectada esa chispa, pues llega al punto de que cuando ya baja ese noveno círculo, termina digamos, de convertirse totalmente en piedra, de salir de ese proceso involutivo, de salir de los círculos del infierno, y allí estalla esa piedra y sale la chispa nuevamente limpia para volver a ser conectada en esta rueda del samsara. Que recordemos, ese proceso tenemos la oportunidad de dar 3000 vueltas. O sea, es que es increíble cómo nos hemos aferrado a conceptos de que hay solo una existencia, cuando en realidad tenemos 324.000 oportunidades como humanos, con cuerpo humano, para hacer el trabajo. Entonces, bueno, la chispa vuelve a ser conectada en la rueda, si vuelve a pasar otra vez en ese proceso que tarda miles de años, millones de años, vuelve a hacer todo el proceso, no hace el trabajo, vuelve a pasar a la parte involutiva de la rueda, donde vuelve nuevamente en el proceso del infierno, vuelve a ser limpiada la chispa de manera mecánica y allí vuelve a ser conectada y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta 3000 vueltas. Que recordemos, cada vuelta de estas tiene 54 existencias de este lado y 54 existencias de este lado. Son muchísimas las oportunidades que tenemos. Sin embargo, pues vemos que la persona igualito con lo que cuesta hoy en día, porque el conocimiento siempre ha existido, siempre hay algún maestro encargado de la enseñanza mundial que siempre ha tenido, digamos, que entregar el conocimiento a las personas. Hoy en día el conocimiento está abierto de manera clara y precisa para todo el mundo, precisamente porque ya estamos, vamos a volver acá a la rueda, ya estamos acá en las 108 existencias, la mayoría, 106, 107, 108. Y vamos a ver más adelante en otras conferencias que no solamente es en la existencia que estemos, es que también tenemos que tener Dharma para que nos llegue el conocimiento. Entonces uno puede decir, no, pero yo averigué en el astral ya y voy es por la existencia 106. Ajá, pero ¿y en la 107 si no me llega el conocimiento? Si por despreciarlo precisamente en esta existencia, en la siguiente me lo dan mucho más tarde, o vuelvo con la recurrencia de decir, ah, no, en la próxima, y en la próxima, y en la próxima, y cuando acuerda, ah, no, ya, se agotaron las 108, y se vuelve a perder la oportunidad. También otro aspecto importante es que el conocimiento antes se enseñaba de una manera muy hermética. Los maestros tenían que ingeniárselas para entregar el conocimiento porque antes no se podía hablar de sexualidad. O sea, porque era un tema demasiado fuerte hablar cuestiones de sexo, pero no se puede hacer el camino de regreso de otra forma. O sea, fuimos expulsados del paraíso por fornicar y no hay otra forma que podamos regresar sino precisamente a través de purificar la práctica de sexo, a través de morir a nuestros defectos psicológicos. Entonces, allí pues comprender que con lo que costaba antes entregar el conocimiento, que había tantas limitantes, que incluso el Maestro Jesús en su momento, cuando lo entregaba, lo hacía de labios a oídos, porque él le hablaba a todos, recordemos, en parábolas. ¿Y a quienes le hablaba claramente de los 3 factores? A los discípulos. Y sin embargo, sus 12 discípulos no se autorrealizaron. Entonces es importante pues comprender que la importancia de que ahora el conocimiento está abierto precisamente porque ya la raza como tal ya está en involución y porque es algo así como que ahora o nunca. O sea, tenemos el conocimiento, ya estamos en esas últimas existencias, pues afortunadamente pues tuvimos el suficiente Dharma para recibir el conocimiento y pues es cuestión de que cada uno pues tome su decisión.
Entonces, ahora que ya vimos el proceso evolutivo, ya vimos el proceso involutivo de estas leyes que, como les decía, son completamente mecánicas. O sea, es algo que uno quiera o no quiera se da. O sea, eso está así como hablamos de la ley de la gravedad. Usted suelta una piedra y es atraída hacia el centro de la Tierra. Y suelta un bebé y también va a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces no es que porque este sí o este no, no va a ser atraído. Es atraído igual. De la misma manera pasa con las leyes de evolución e involución. Aquí no valen los sentimentalismos, sencillamente es un proceso que se da de manera completamente mecánica. Entonces la máquina fue creada precisamente para generar todo ese proceso mecánico donde la chispa pasando por cada uno de esos reinos pues pueda llegar a ese punto en el reino humanoide donde ya tenga la suficiente cantidad de efectos psicológicos para que de allí saque la sabiduría que el ser vino a sacar a la manifestación. Entonces la revolución. Solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana, porque ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, estamos completamente degenerados. De hecho, nuestro cuerpo físico, cuando llegamos al conocimiento, ya está bien maltratado. Ya hoy en día incluso hay personas jóvenes, eh, 25, 26, cuando mucho a veces 30 años, que ya incluso tienen problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, mujeres que tienen incontinencia urinaria o que sufren de frigidez, porque es tanto el nivel de defectos psicológicos que tenemos que no valoramos nuestro cuerpo, no lo hemos cuidado a lo largo de todas las existencias y ya pues nuestro cuerpo ya viene a la existencia con esos karmas pesados que pues al manifestarse pues van deteriorando en el físico nuestro cuerpo. Entonces, para llegar a regenerarnos, tenemos que revolucionarnos. O sea, de una manera consciente, haciendo uso de ese cerebro intelectual que tenemos, hacer el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia y de esa manera trascender las leyes mecánicas. Esta revolución se da a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Está la muerte psicológica, que es la muerte a cada una de nuestras formas equivocadas de ser, allí donde está atrapada nuestra esencia. O sea, esa esencia que se fue ensuciando en cada uno de esos reinos y que ahora mismo esa envoltura seminal está negrita, pues allí cuando empezamos a morir a nuestros defectos psicológicos, allí es que vamos iniciando ese camino, porque vamos liberando esa chispa. Esa chispa se libera y es necesario llevarla al segundo factor de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento espiritual, donde a través de una práctica de sexo superior, porque debemos estar trabajando los yoes de la lujuria para quitarle todo lo pesado, todo lo denso, todo lo grotesco a la práctica de sexo, toda esa lujuria, o sea, ese lujo, ese exceso que se le ha puesto a la práctica de sexo. Y en la medida en que vamos purificando esa práctica de la lujuria, pues se van primero regenerando esos centros superiores y cuando se da la prendida del fuego, porque ya tengamos ese nivel de energía purificado, pues ya allí empezamos a condensar energía en nuestra columna para ir creando los cuerpos existenciales del ser. Entonces es la única manera que podamos ascender en niveles de conciencia. O sea, por eso cuando hablaba de esas cuestiones que dicen por allí, de que va a haber un salto cuántico, no es que eso no es posible. O sea, no es posible que uno de la tercera dimensión vaya a pasar a la quinta dimensión cuando no se tiene un cuerpo creado, no es posible. O sea, lo único que tenemos es cuerpo físico y para pasar a esa quinta dimensión lo que tenemos es embriones de cuerpo astral y de cuerpo mental, donde a duras penas podemos, si hacemos una práctica, llegar a pasar allí al astral, pero para hacer investigaciones pequeñitas. Entonces, para llegar a manifestarnos
conscientes en esa dimensión, tenemos que tener un cuerpo creado. Entonces, y también está el factor del sacrificio por la humanidad, que es el entregar el conocimiento de manera desinteresada a todos nuestros hermanos de la humanidad, que podamos llegar a todos los rincones del planeta, de manera que todas esas chispas que están en la manifestación tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros. Ya si la persona no quiere hacer el trabajo, ya esa es su decisión, es su libre albedrío, pero que hagamos todo el esfuerzo porque todas las chispas del planeta tengan el conocimiento. Cuando se hace ese sacrificio por la humanidad, ese entregar, hacer ese esfuerzo por entregar el conocimiento, allí estamos desarrollando el amor desinteresado, porque por este conocimiento no se cobra de ninguna manera, no se cobra vendiendo absolutamente nada, ni libros, ni talismanes, ni se reciben colaboraciones, ningún tipo de dinero, ni de colaboración de ningún tipo, porque cuando uno hace el sacrificio por la humanidad, cuando uno entrega el conocimiento desinteresadamente, recibe internamente dinero cósmico, o sea, recibe internamente Dharma, que eso también tenemos una conferencia más adelante, que es la conferencia de Karma y Dharma, donde vamos a hablar de que cada uno de esos defectos psicológicos que vamos eliminando tienen una deuda kármica, porque en algún momento cuando esos defectos se manifestaron, pues dañamos a otras personas, nos dañamos a nosotros mismos o a otros seres, y eso es una deuda kármica. Cuando generamos Dharma a través del sacrificio por la humanidad, tenemos cómo pagar esas deudas kármicas de nuestros yoes psicológicos. Entonces, solo a través de la revolución, o sea, cuando la persona se revoluciona y empieza a comprender cada una de las conferencias, comprender el trabajo que hay que hacer y que las pistas están en cada una de las conferencias, muchas veces la persona piensa, no, ya yo vi todo el temario. Y en realidad no es ver el temario. O sea, comprender cada conferencia requiere de que cada uno haga su propia reflexión, de que enfoque eso que dice la conferencia, enfóquelo a su vida, haga la práctica y revise qué es lo que tiene que modificar, qué es lo que tiene que observar, cuál es el yo que no ha trabajado, cuál es el que tiene que trabajar, qué aspectos con la pareja no se están dando para que se desarrolle el amor verdadero, por ejemplo, o para que se desarrolle una relación armónica con la pareja, porque recordemos, en la práctica del nacimiento debe darse en fidelidad, castidad y amor. Mientras no se hacen bajo esas tres premisas, pues no hay forma tampoco de que vayamos a condensar. Entonces, revolucionarse implica que tengamos esa intención de que pongamos todo nuestro tiempo y nuestra energía, el que sea necesario. Desarrollar nuestra conciencia no es irnos al Tíbet a hacer algunas meditaciones y pensar que vamos a cambiar el mundo en una de esas meditaciones y cuando volvemos para acá volvemos a ser los mismos. No, el cambio debe ser radical, el cambio debe ser revolucionario, porque así como la rueda va mecánicamente hacia este lado, uno va a revolucionarse para hacer el camino al contrario. Por eso necesita el ser que desarrollemos la fuerza, la intención y pongamos todas nuestras energías en hacer este trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Y cada uno va a ir desarrollando esa fuerza porque recordemos también, lo mencionábamos en la conferencia número 1, cada uno de esos defectos psicológicos tiene atrapadas las virtudes del alma. Esas virtudes son poderes, fuerzas y facultades. Entonces, si queremos desarrollar esas fuerzas, esos poderes y esas facultades que están atrapadas en los defectos psicológicos, pues hay que empezar a practicar la muerte psicológica, a empezar a practicar el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Entonces, ya para culminar, vamos a dejarlos con esta frase que dice: la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. O sea, no hay una evolución mecánica.
No es que va a venir alguien a salvarnos. No es que alguien ya con su vida nos salvó. No, eso no sucede. O sea, y eso lo vamos a ir reflexionando a medida que vamos participando en cada una de las conferencias. En realidad el Maestro Jesús y todos los maestros que se han autorrealizado han dado la misma enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia, pero el Maestro Jesús vino a mostrarlo con su vida para que ese proceso quedara grabado en la psique de todas las personas que están acá en el planeta, para que comprendan que ese es un proceso que va a vivir toda persona que quiera cristificarse, lo va a vivir internamente. Pero que Él murió por nuestros pecados, no, definitivamente no. O sea, cada uno tiene la posibilidad de desarrollarse internamente, de desarrollar su propia alma, de desarrollar su propio Cristo interno, y ese Cristo interno de cada uno de nosotros es el que viene a salvarnos. Entonces, esa evolución mecánica no va a darse, pero es a través de la reflexión que va a ir desarrollando la comprensión cada vez que vamos reflexionando en nuestros propios defectos psicológicos, porque ahí es donde está. O sea, cuando decimos conocernos a nosotros mismos, es ir destapando cada chispita atrapada en el ego, ir destapando. ¿Qué es eso que yo digo que soy? Ah, que yo digo que soy iracunda, pero es que yo no soy, o sea, el ser no es iracundo, son mis defectos psicológicos iracundos instalados en mí que dicen esa afirmación. Pues entonces yo voy a sentar en el banquillo de los acusados a ese yo iracundo y lo elimino, porque en realidad el yo es el que es iracundo. El yo es iracundo, el yo es violento, el yo es celoso, el yo es fornicario, el yo es lujurioso, el yo es enamorado, el yo es interesado, es codicioso, eh, el yo tiene gula, el yo porque no mide consecuencias, el yo es codicioso, perezoso, el yo, o sea, cada uno de esos yoes en nosotros. Entonces, esos yoes son los que hay que eliminar para que surja lo que somos realmente, que es el ser. Entonces, allí está el trabajo que tenemos que hacer, pero debe darse de una manera activa, revolucionaria, consciente, de manera pues que comprendamos el trabajo que hay que hacer e iniciar a hacer ese trabajo. Bueno, veo que no hay preguntas. Déjenme dejarlos con nuestras redes sociales para las personas que quieran, que tengan alguna inquietud y quieran hacerla a través del privado, pues está por acá. Si la quieren hacer en el tema, pues también pueden dejarlo en los mensajes y de esa manera ahondamos en la comprensión. Si no, pues aquí está el número de contacto. También para los que quieran sumarse, también está en la descripción del tema este número. Para los que quieran sumarse al grupo de WhatsApp, transmitimos a través de Facebook en vivo por la página de Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y por la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos las conferencias en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, porque en Facebook duran un mes y después las borran, pero ellas quedan resguardadas en la página de YouTube. Entonces, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 9 de la fase A, titulada Las infradimensiones. Esa la veríamos, aquí dice el viernes, no, no es el viernes, la veríamos el día miércoles, que es cuando vemos la segunda conferencia de fase A. Entonces, el miércoles estaríamos viendo esta conferencia de las infradimensiones. Allí veríamos todo el proceso que tiene que pasar la chispa una vez que no hace el trabajo, se le culminan sus 108 existencias y pues corresponde que pase al proceso de involución, donde la chispa es limpiada con dolor, pasando por cada una de las infradimensiones del planeta. Entonces, bueno, déjenme revisar a ver si hay preguntas por acá.
Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, pues como siempre agradeciéndole a todos los que participaron. Bueno, y dejándolos con el incentivo, anímense, o sea, no es solamente recibir el concepto como tal, sino a investigarlo. O sea, podemos preguntar a través de la práctica de desdoblamiento astral consciente, podemos preguntarle a nuestro ser si es cierto que tenemos derecho a 108 existencias, si es cierto que esta rueda del samsara existe, por qué existencia vamos, pues valga el recordatorio que cuando preguntamos en cuál existencia vamos, no los pueden mostrar con un pebetero. O sea, esa mesita que ponen en los templos donde prenden un montón de lucecitas, allí pueden mostrarnos todo un montón de lucecitas prendidas, pero hay algunas que no están prendidas. Esas que no están prendidas son las existencias que nos quedan. Entonces, si vemos todo ese pebetero llenito y todas las velitas están prendidas, estamos en la última existencia. Entonces, es importante investigar porque de esa manera, pues también vamos no solamente recibiendo un conocimiento intelectual, sino que ya vamos adquiriendo una sabiduría de nuestro ser cuando la vemos a través del astral. Entonces, bueno, gracias a todos por participar, feliz resto de la noche y bueno, como siempre que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.